Bienvenidos a este primer video del 2019 en este canal. Hoy vamos a hablar enteramente de narrativa, porque considero yo que es lo más importante que un ser humano debe tener claro en su vida. Para poder hablar de narrativa de una manera bien amplia que comprenda todo lo que yo pienso que la narrativa en realidad tiene y su gran importancia, tenemos que volvernos un poco en el tiempo y hablar un poco del origen de la vida en el planeta Tierra, ya que es la única vida que por el momento conocemos en el universo. Ahora, imaginemos que en ese momento en que aparece la vida también aparece un algoritmo muy interesante para que la vida no se extinga. Y ese algoritmo más o menos nos dicta que todo ser vivo tiene que crecer, tiene que aprender, tiene que tener una descendencia y pasar la mayor cantidad de información que tenga a esa descendencia, y debe tratar de no morir en lo posible o retrasar la vida, la muerte la mayor cantidad de tiempo posible. Ese sería, digamos que, el algoritmo de la vida bastante simplificado. Ahora imagínense que la vida evoluciona durante millones de años de esa manera y termina en nosotros. E imaginémonos un poco que estamos compuestos de dos componentes. Uno que sería nuestro cuerpo, nuestro hardware, haciendo como una metáfora de los computadores, y nuestra alma, nuestro espíritu o nuestra esencia, dependiendo de la tradición espiritual a la que tú pertenezcas, pues tu software. Para que tu software entienda qué pasa en el mundo, ya que tu software está atrapado dentro de ti, depende de un montón de sensores que hay alrededor de tu cuerpo, llamémoslos sentidos. Recuerden que el cuerpo humano, por el momento, hemos detectado 11 sentidos diferentes. Si quieren saber más sobre el tema, me gustaría que se metieran a Google, pusieran los 11 sentidos del ser humano y seguramente se los van a explicar ahí todos. No los voy a explicar en este momento, pero imagínense que tenemos 11 sentidos. 11 sentidos en nuestro hardware que está todo el tiempo haciendo interpretaciones, que está todo el tiempo mandando información a nuestro software, y nuestro software tiene que hacer una interpretación de esa información que nos llega. Pues sabemos que los sentidos, nuestros sentidos, por ejemplo, nuestra vista no ve absolutamente todos los espectros que pueda tener la luz. Así que hay una cantidad infinita de información que no somos capaces de interpretar, pero que de igual manera nos afecta. Eso significa que nuestro cerebro, sobre todo la parte más nueva, nuestra neocorteza, tiene que hacer una interpretación incluso de lo que no entiende. Y aquí es donde la narrativa tiene su papel más fundamental, sobre todo para el ser humano, que es, tenemos que hacer una interpretación en forma de historia para poderla entender. Y aquí se pone un poco abstracto, porque incluso cuando he trabajado con hipnosis regresiva, pues no sabría decir a la gente si cuando hacemos una hipnosis regresiva en realidad lo que ven es una vida pasada, o simplemente es un juego de tu imaginación. Pero lo que sí les puedo decir es que es una historia que es relevante para el comportamiento y la vida de esa persona. Pensemos también que, a pesar de que pensamos que la narrativa es muy humana, todavía no sabemos muy bien, por ejemplo, en qué momento apareció la narrativa. Sabemos que la escritura apareció hace X cantidad de miles de años atrás, pero el de contarnos historias, esa parte no sabemos exactamente cuándo. Por ejemplo, si pensamos en que nos da hipo, el hipo tiene que ver con el pasado nuestro, cuando no hayamos evolucionado del todo y solo éramos pescados. El miedo y el instinto de supervivencia viene de los reptiles, la parte emocional viene de los mamíferos, y la parte, llamémosla, de darle sentido a lo que no entendemos o no tenemos la suficiente información para entenderla, es muy humano. Y es ahí donde la narrativa se convierte no solamente en una forma de arte,
sino también en la forma en la que interpretamos nuestra realidad. Porque la narrativa no solamente se trata de las historias que escribimos, de las historias que narramos a través del storytelling, o del contenido que compartimos o producimos en diferentes medios, sino que también tiene que ver con las historias que nos contamos a nosotros mismos dentro de nosotros. Y es ahí donde es muy, muy importante el manejo de la narrativa. Si yo aprendo narrativa, no solamente para escribir una historia, sino para reinterpretar la mía y poder tener un mayor control de qué interpretaciones está haciendo mi software por medio de la información que recibe mi cuerpo, pues obviamente voy a encontrar unas oportunidades que en este momento son invisibles para mí, y mi realidad en realidad va a ser mucho más llevadera y mucho más fácil de vivir, llamémoslo así. Sabemos que mucha gente a veces se encuentra deprimida, y tiene que ver por la historia que se está contando. Hay gente que se siente resentida y también tiene que ver por la historia que te estás contando. A veces, desde muy jóvenes, nos contamos historias de interpretaciones que hicimos cuando no teníamos información, y cuando somos adultos se nos olvida que como adultos y ya con la información podríamos volver a hacer un segundo draft, un tercer draft o un cuarto draft de nuestra propia historia. Por eso pienso que la narrativa es lo más importante. Digamos que este video va a tratar hoy de esto solamente, de los inicios, porque la narrativa no solamente es una forma de arte o un oficio en el que yo escribo historias, sino que en realidad es algo mucho más grande. En realidad la narrativa es la forma como los humanos vemos el mundo y de cómo lo interpretamos. Inclusive antes de que escribiéramos, estoy seguro que la humanidad contaba historias en forma de chismes para poderse relacionar con otros, y casi estoy seguro que fue el chisme lo que nos diferenció de los otros animales y nos hizo seres tan sociales. Bueno, este es el primer capítulo. Esta fue la introducción a la narrativa según Juan Álvarez. No se pierdan más capítulos como este.